Bien, muchachos, entonces como les decía hace un rato, vamos a ver otro tipo de estimación. Ahorita estábamos viendo estimación puntual, o vimos que era la estimación puntual y los estimadores puntuales, pero hay otra forma de estimar y es la estimación más utilizada, que es la estimación por intervalos. ¿Por qué más usada? Porque permite tener un mejor rango de análisis. Y dentro de esto vamos a ver pues tres tipos de estimación y la determinación del tamaño de la muestra. Entonces, está estimación de la media poblacional con la desviación estándar poblacional conocida. Está la estimación de la media poblacional con la desviación estándar poblacional desconocida, y está la determinación de la estimación de la proporción poblacional. Igual que hicimos ahorita, primero vamos a andar con las medias y luego con las proporciones, porque vamos que funciona de la misma manera. Entonces vamos a hacerle. Bueno, acá vamos a ver la estimación de la media poblacional con la desviación estándar poblacional conocida, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que veníamos haciendo en el capítulo anterior, cuando veíamos los márgenes de cuánto alejado estaba la X barra, es decir, la media muestral de la media poblacional, que era la que estaba en el centro, pero acá no conocemos esa media poblacional. Básicamente lo que nos piden encontrar es en qué valores o en qué rango podría encontrar uno esa media poblacional. Entonces aquí uno empieza a hablar de un concepto bien importante, y es el concepto de la confianza o el margen de confianza. La confianza está dada por 1 menos alfa. ¿Listo? Este 1 menos alfa es nuestro margen de confianza, intervalo de confianza o confianza, como se quiera decir, ¿sí? ¿Y qué es este intervalo de confianza? Es un intervalo que el investigador define, sobre el cual plantea que en ese intervalo va a encontrar su media poblacional. Es decir, no es una estimación puntual como decíamos hace un rato, cuando decíamos que el valor esperado de X barra era igual a mu. Es decir, que uno asumía que el valor esperado de la media muestral fuera igual a la media poblacional, que decíamos que era pues una estimación más bien imprecisa. En este caso lo que estamos diciendo es, esa mu no es un único valor, sino es un valor que puede estar y que va a estar en un rango de valores. O sea, yo tengo certeza que está ahí, no sé exactamente qué valor es, pero con mi nivel de confianza sé que la puedo encontrar en ese rango. ¿Listo? Entonces, este rango es lo que se llama la confianza, el nivel de confianza, el rango de confianza, el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces este rango puede ser de 95%, de 90%, de lo que ustedes, o pues lo que el investigador, la confianza que defina. Lo más usado es 99, 95 y 90%. ¿Sí? Entonces, esto es la confianza, es decir, 1 menos alfa. Ahora, nosotros sabemos que todo el área bajo la curva de Gauss es igual a 1. ¿Sí? Todo esto es igual a 1. Entonces, si eso es igual a 1 y 1 menos alfa, sería que uno encuentra que lo que no está dentro de esta área de confianza, pues vendría siendo alfa. ¿Sí? Alfa en algunos textos se encuentra como el nivel de significancia. Yo voy a nombrarlo así, o simplemente alfa. Entonces alfa, en este caso, como la curva tiene dos colas, las colas son
o de los extremos, entonces a un lado se encuentra alfa medios y al otro lado se encuentra el otro alfa medios. Entonces de esta manera se distribuye. Entonces, si sumamos, podemos darnos cuenta que todo esto es igual a 1. Listo, entonces tenemos esto. Entonces, ¿con esto qué podemos decir? Esta es nuestra fórmula para estimar ese intervalo donde vamos a encontrar nuestra media poblacional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una media muestral, tenemos un valor de z que tiene relación con lo que hablaba de la confianza, es decir, ¿se acuerdan las dos colas alfa medios? Entonces es el valor de z para ese alfa medios, y tenemos el error estándar, que el error estándar es la desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces con esto ya podemos hallar ese intervalo. Si se dan cuenta, aquí hay un más y un menos, ¿sí? ¿Por qué un más y un menos? Porque si vamos a hacer un intervalo siempre está entre dos valores. Entonces hay un valor para más, para hacer, digamos que hay que desarrollar la fórmula con el más y luego desarrollar la fórmula con el menos, y el rango que esté entre esos dos valores pues va a ser mi intervalo donde con el nivel de confianza esperado voy a encontrar mi media poblacional. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo para darle salida a eso y meterle numeritos. Listo, entonces me dan estos datos y me dicen allí la estimación de la media poblacional. Entonces tengo una población tamaño 100, una muestra tamaño 100, una media muestral de 82, una desviación estándar poblacional de 20 y un nivel de confianza del 95%. Entonces, si vamos a la formulita, pues hagámoslo con más. Ahorita se me olvidaba decirles que esto es conocido como el margen de error. ¿Listo? Solo faltaba decir eso por si les dan un dato que se llama el margen de error y no les dan la media poblacional, ni n, ni el nivel de confianza, solo les dicen el margen de error. Entonces simplemente sería ese número más la media muestral. Si tener los conceptos claros es bien importante porque aunque ustedes entiendan el procedimiento, entiendan la fórmula y demás, puede ser que el ejercicio venga planteado de esa manera, o sea, con el concepto del margen de error, y ustedes no puedan interpretar qué significa y no sepan hacerlo, cuando lo que les están dando es ya el resultado de todo esto. Sí, entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, la campana para ubicarnos. Entonces, nos dicen que un nivel de confianza del 95%. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir que un nivel de confianza del 95%? Que si 1 menos alfa es igual a 0.95, entonces alfa es igual a 1 menos 0.95. Por tanto, alfa es igual a 0,5. A 0,05, perdón. Entonces, si alfa es igual a 0,05 y alfa es lo que está por fuera de esto, es decir, alfa está distribuido en forma
simétrica en los dos lados. Entonces alfa medios es igual a 0,05 pues dividido en 2. Y eso es igual a 0,025. Entonces, ¿para qué es importante este valor? Porque este es el valor que me va a permitir encontrar este valor, el z de alfa medios. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Entonces, si yo voy a la tabla y busco esta área de 0,025, tengan cuidado de nuevo en qué tabla la están buscando, porque si están buscando en la tabla acumulada, que es la que aparece en el libro, entonces nosotros sabemos que esta área es de 0,025 y esta área es de 0,025. Pero si decimos que todo esto es 1, ¿sí? Entonces para el lado de acá, pues va a ser fácil, si esto va a 1,96. Pero para el lado de allá ustedes no pueden buscar 0,025, sino tienen que buscar 1 menos 0,25, es decir, 0,975, ¿sí? Para que les dé este valor de acá, por lo que es acumulado. Y ese valor de ahí también les va a dar 1,96. Los valores de z, este va a ser negativo y este va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, dado eso, solo es aplicar la fórmula. Voy a reemplazarla ahí mismo. X dijimos que era 82 más, para este, 1,96 por la división estándar poblacional 20 sobre raíz de la muestra, que la muestra es 100. Y eso me va a dar un valor de mi parte de mi intervalo de la desviación, perdón, de la media poblacional. Y eso me da, esto me da 85,92. Ahora, lo hacemos para el otro, es decir, para el otro valor de z, es decir, 82 más 1, menos, porque es el negativo, 1,96 por 20 sobre la raíz de 100, y eso me da un valor de 78,8. Listo. Entonces, ya estos dos valores que corresponden a la estimación de mi media poblacional, puedo decir que, voy a borrar aquí la campanita, puedo decir que el valor que mi media poblacional con una confianza del 95% se encuentra en el intervalo de 78,8 a 85,92. Y ya, esto es una estimación por intervalo con la desviación estándar poblacional conocida. Y esto ya me permite hacer un mejor análisis de una situación a la que yo me estoy enfrentando distinta al estimador puntual. Si ustedes se acuerdan, el estimador puntual brindaba un único valor, y aquí ya entiendo que con un nivel de confianza este valor se distribuye, ¿sí? O sea, es decir, puede estar en un rango donde yo defino si es viable o no para mi proyecto tomar la decisión que esté tomando. ¿Listo? Y eso es todo, la estimación por intervalos con sigma desconocido. Ahora vamos a encontrar con sigma desconocido. Ahora, ¿qué quiere decir que mi desviación estándar poblacional sea desconocida? Pues que adolezco de ese dato, no lo tengo. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Decía el profesor de estadística,
uno no trabaja con Z, sino con la hermana y su compañera inseparable, que es la tabla T de Student. ¿Sí? Ahorita ya vamos para allá. Pero digamos que en el concepto, entonces el intervalo se define como, otra vez, x más o menos, ahora no z sino t, de alfa medios otra vez, por, y aquí está una diferencia, s sobre la raíz de n. Entonces, ¿qué es s? Si nos acordamos, s es una desviación estándar, pero es una desviación muestral. Recordemos que sigma es la desviación, pero poblacional. Entonces existe una diferencia importante. ¿Y por qué siempre vamos a tener ese? Porque así nos den un conjunto de datos y tengamos que hallar ese, pues lo podemos hacer porque sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y que la varianza es, como lo hemos dicho ya muchas veces de estadística 1, la sumatoria de los datos menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. ¿Listo? De esta manera, si no nos dan por ninguna desviación estándar, podemos hallar la desviación estándar muestral. ¿Listo? Y sabemos que esto es la medida muestral y pues el tamaño de la muestra. Entonces vamos a meterle numeritos para encontrar cómo sería la estimación del intervalo de la media poblacional cuando mi desviación estándar poblacional es desconocida. Listo, me dan estos datos y me dicen, como en el ejercicio anterior, halle el intervalo estimado con un nivel de confianza donde pueda localizar mi media poblacional. Entonces, la gráfica de T es muy parecida a la gráfica de Z. Sí, es tan parecida que haciéndolo así como lo hacemos nosotros machacamente no le podemos encontrar diferencia. Cuando comparamos, digamos que gráficas hechas por software, podemos encontrar alguna diferencia, pero es muy poca. Entonces, esto nos dicen que tenemos un nivel de confianza del 95%. Otra vez. Es decir, alfa, si dijimos 1 menos alfa, que es la confianza, es igual a 0,95, entonces alfa es igual a 1 menos 0,95, por tanto alfa es igual a 0,05. Pero como esto es uniforme, entonces alfa medios es igual a 0,025. Nada distinto a lo que hicimos ahorita. Entonces alfa es la zona que no está dentro del nivel de confianza, entonces se distribuye igual. Aquí 0,025 y acá 0,025. Listo. Ahí tenemos nuestro alfa. Tenemos S, que como les mostré ahorita para nuestra fórmula, es x más o menos t de alfa medios sobre s por s sobre raíz de n. Entonces tenemos s, tenemos n, tenemos x, pero tenemos que aprender a usar la tabla T. Entonces voy a borrar rápidamente para mostrarles, dibujarles un poco ahí cómo es la tabla T y cómo se utiliza. Listo, muchachos, entonces esto es más o menos lo que vamos a encontrar en la tabla T-Student. Claro, aquí van a haber muchos valores, así como en la tabla, pues esto va a estar lleno de números, así como en la tabla TZ, pero la diferencia es que aquí encontramos no solo el Z aquí con los decimales y aquí el complemento, sino funciona distinto. Entonces, en la parte de las columnas encontramos, bueno, aquí representan los grados de libertad, es decir, los valores
de las filas. Y los valores de las columnas representan el área de la cola superior. Es decir, en este caso, como la distribución tiene dos colas, que es lo que hemos hablado, entonces sería alfa medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad tienen que ver con el tamaño de la muestra, y los grados de libertad son iguales al tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? Entonces, si tenemos una muestra en este caso de 70, mis grados de libertad serían 70 menos 1, es decir, 69. Y entonces ya ubico la fila. ¿Y cómo hago para buscar la intersección? Pues voy y miro cuál es mi alfa medios. Habíamos dicho que alfa medios era igual a 0,025. ¿Sí? Que es 5%, 0,05 dividido en 2. Pues tengo mi fila y me voy hasta encontrar la columna correspondiente. Y ese dato que encuentro ahí es mi valor de t, que era el que estaba en la fórmula, el t de alfa medios. Entonces ese valor lo ponemos en la fórmula, eso es todo. Así funciona esa tabla. Entonces si fuera por lo menos una confianza del 90%, entonces si hay 90%, entonces alfa correspondería a 10%, o sea 0.1, y alfa medio sería 0.05. Entonces busco en mi tamaño de la muestra menos 1, digamos que la muestra es de 5. Entonces 5 menos 1, 4, ubico mi fila, y como estoy diciendo que es con una confianza del 90%, el caso hipotético, pues sé que mi alfa medio es 0.05. Entonces vengo acá, y este valor es el valor que yo ubico para hacer la fórmula. ¿Listo? Entonces dicho esto, vamos a continuar con el ejercicio. Listo, entonces vamos a encontrar nuestro intervalo con una confianza del 95%, donde se encuentre mi media poblacional. Entonces esta forma, o sea, hacerlo así con la forma de presentar el intervalo desde el principio, es como más me gusta, porque pues uno simplemente desarrolla y llega a la respuesta. Creo que se confunde lo menos. Entonces, x es 9312 menos, ahorita ponemos el valor de t, s, que habíamos dicho cuánto es, 4007 sobre raíz de n, que es la raíz de 70, lo que estoy buscando, y hago lo mismo acá. Entonces, x 9312, aquí es menos, entonces este lado es más. Recuerdan que es más y menos para hallar el intervalo. Dejamos el espacio, ahorita lo ponemos, 4007 sobre la raíz de n, que es 70. Entonces vamos a buscar en la tabla. Si mi muestra es de 70, mis grados de libertad son 69, y si estamos hablando del 95% de confianza, mi alfa medio es de 0.25. Yo ubico eso en la tabla. Listo, entonces yo ubico eso en la tabla y sé que mi valor de mi valor de t de alfa medios es igual a 1.995. Esto multiplica, y aquí también 1.995, que multiplica esto. Entonces, si desarrollamos esto, nos va a dar que la parte inferior de ese intervalo es de 8357, y la parte superior va a ser de 10.267. Entonces, podemos decir que con un nivel de confianza del 95%, sabemos que la media poblacional se encuentra entre 8.357
10.257 y 10.267. Y eso es todo. Así sabemos cómo hallar ese intervalo cuando desconocemos la media poblacional, perdón, la desviación estándar poblacional. Listo, entonces ahora vamos a ver la estimación por intervalo de la proporción poblacional. Entonces es el mismo cuento, igualito que hemos venido haciendo, pero esta vez con proporciones. Entonces, ese intervalo de la proporción poblacional, que es esta, está dado por la proporción muestral menos z de alfa medios por esta formulita que hemos ya hablado varias veces, que es el error estándar de la proporción. Entonces, que es la proporción muestral menos 1 menos la proporción muestral sobre la muestra, todo eso en raíz. Entonces, con eso hallamos nuestro intervalo en términos de proporciones. Vamos a ponerle numeritos a eso a ver cómo se hace. Listo, entonces el libro nos dice que una firma encuestadora hace un estudio sobre el nivel de satisfacción de unos golfistas sobre un curso o unas clases de golf. Entonces, de una muestra de 900 golfistas se encontraron satisfechos 396. Entonces, nuestra proporción muestral, ya lo habíamos visto cuando estábamos hablando de estimación puntual hace un rato, que dijimos que la proporción muestral era un estimador puntual. Entonces se daba por el número de personas, no sé, con la característica sobre el tamaño de la muestra. Entonces sería 396 sobre 900. Eso me da un resultado de 0,44. O sea, casi la mitad están satisfechos. Listo. Eso es suficiente porque lo otro ya lo sé con z. Entonces, otra vez, alfa es igual a 0,05, por tanto alfa medios es igual a 0,025. ¿Listo? Entonces, que esto lo necesito para buscar en la tabla para hallar el valor de z, que ya sabemos cuál es el valor de z para 0,025. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, proporción muestral, dijimos que era igual a 0,44 menos z de alfa medios, ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, 1,96 por la raíz de 0,44 por 1 menos 0,44 sobre raíz de n, que serían 900 golfistas. Eso sería P, y aquí sería lo mismo, pero allá es menos y aquí es más. Entonces 0,44 más 1,96 raíz de, si no cabe, es esto mismo, ¿sí? Incluso voy a hacer ahí 0,44 por 1 menos 1, 0,44 por 1 menos 0,44 sobre 900. ¿Listo? Y ya voy a hallar mi intervalo con un nivel de confianza del 95% para la proporción poblacional. Entonces, si yo desarrollo lo que me dice ahí, me da que bueno, 0,44 menos 0,03, o sea, todo esto, el margen de error 0,0324 es igual 0,44 menos 0,0324, y aquí sería lo mismo. O sea, esto, si se dan cuenta, es lo mismo que esto, pero con signo contrario. Entonces 0,44 más
0,0324. Entonces, ahí tenemos nuestro intervalo. Al hacer esa suma, encontramos que con un nivel de confianza la proporción poblacional está de 0,4076 a 0,4724. Y listo, ese es mi intervalo, que con un nivel de confianza yo puedo decir que ahí puedo encontrar mi proporción poblacional. Y listo, muchachos, eso es igual. Lo único que cambia es la fórmula, porque ahora estamos hablando de variables cualitativas, y las variables cualitativas se tratan pues por proporciones. Ya habíamos hablado de eso en estadística 1.